Seguimos en esta tertulia del lunes 18 de enero de 2021 con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Teresa Herrera y Daoiz Uriarte. Vamos al segundo tema que nos saca por completo de lo que veníamos hablando. Nos saca por completo, creo, de la pandemia o nos hace mirar un poquito más allá. A ver de qué va la cosa, les cuento. Los precios de los principales commodities agropecuarios que produce Uruguay, como la soja, el maíz y el trigo, están alcanzando sus mayores precios en 6 años. Ayer, cuando discutimos los posibles temas de la tertulia, Pablo Carrasco decía que se viene un ciclo de precios altos de los commodities que puede durar 2 o 3 años y puede ser muy beneficioso para el país. En ese contexto, Pablo sugería discutir qué tendría que hacer Uruguay, cómo se debería comportar el país para capitalizar esas ganancias. ¿Se debería ahorrar o se debería gastar? Por ahí es donde proponemos discutir el tema hoy, pero qué mejor que darle primero la palabra a quien lo propuso. A ver, al impulsor. Bueno, perfecto. Jugátela, ¿cuánto va a estar la soja? No, a eso no vas. No voy a eso. A mí me encanta hablar de futuro y me encanta regar el optimismo cada mañana porque es la energía que nos mueve a todos. Pero, digamos, del material que nos mandaron de la producción, habla muy de este momento, de la coyuntura, donde sí es totalmente verdad, estamos dependiendo del clima y de una China que se compró todo y dejó al mundo sin soja. La relación, el mayor precio de la historia fue en el 2012, donde una enorme sequía en Estados Unidos generó la menor relación entre el stock y el consumo, que es un indicador que se utiliza mucho porque está muy relacionado a los valores de las cosas. Cuando vos tenés poco grano guardado, en relación a lo que consumirías, los precios tienden a subir. Y en este momento, si nos comiéramos el stock que hay, tendríamos para comer 15 días. Así que se imaginan que estamos realmente en la misma situación que en el 2012. Eso explica el precio de este año y de este momento. Pero yo no, digamos. La gente que sabe, Aldo Lema, Pablo Rosselli, los que pueden hablar con más propiedad que yo, muestran datos y síntomas del mundo que sí nos hacen pensar en que esto es un ciclo y no un año. Uh-huh. ¿Cuáles son esos datos? Las tasas de interés. Las tasas de interés generan que la plata deje de estar en el sistema financiero y salga al mundo a buscar granos, commodities, hacer inversiones en los países emergentes, digamos, eso es lo que nos pasó en la anterior bonanza. Después, a eso se le suma, las tasas por 2 o 3 años seguro van a estar ahí, porque cuando subís la tasa, vas al ahorro y el mundo necesita reactivarse y que la gente vuelva a gastar y tenga dinero y liquidez. Por eso es que las tasas van a seguir estando ahí. Después, la liquidez artificial a la que estamos asistiendo de Estados Unidos, con unos paquetes sin precedentes. Yo les recuerdo que en la crisis del 2008 apoyaron con $700 mil millones de dólares. Hoy estamos hablando de 3, 4 veces esa cifra, tirada arriba a la gente para que la gente gaste. Lo mismo Europa. Entonces, ¿nos generan qué? Nos generan, por un lado, inflación en Estados Unidos, y cuando hay inflación en Estados Unidos, la gente huye del dólar y se va a las cosas tangibles como pueden ser los commodities. Y después hay un par de cosas más que nos aseguran el futuro. China este año compró mucho más soja que el año pasado. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, que lo compró en un año complejo, y segundo, que la compró después de haber matado al 50% de los cerdos. China tiene el mayor rodeo de cerdo del mundo porque es lo que comen, la carne número 1. La peste porcina africana lo llevó a un sacrificio de 200 millones de cerdos, que son los que se comen la harina de soja, que es lo que importa. La soja te da aceite por un lado y te da harina, ¿verdad? La harina es la que se usa para la alimentación animal, aves, cerdos y vacunos. Entonces compró mucho más con la mitad de los cerdos que tenía. ¿Y saben cómo resolvió el tema China hacia el futuro de los cerdos? Algo que desde el punto de vista del comunismo resulta insólito, porque eliminó los pequeños productores.
No podés producir cerdos en China si no tenés 500 madres. 500 madres es un número que ni en Uruguay hay alguien que las tenga. Y el sistema de producción de cerdo de China se cambia a edificios de 40, 50 pisos, ¿tá? Donde va a haber presión negativa de aire. Eso que es lo mismo que tenés cuando te operás de la cadera en la sala blanca de Impasa. Bueno, el mismo sistema, no puede entrar el aire, sale. Esos van a ser los sistemas de producción de China, que van a duplicarse, triplicarse en base a harina de soja. Y por último, el 60% de la soja del mundo la produce el Mercosur. Es decir, que si vienen estos ciclos, no solo el mundo se los pone a favor, sino que nuestros vecinos van a recibir una ayuda gigantesca para salir de sus complejas situaciones. Todo eso es lo que hace de que esto no sea un problema de este año, sino de los próximos 2, 3, ojalá que 10, pero no, eso no lo sabemos. Y el viento de cola, cuando se habla de viento de cola en Uruguay, pese a quien le pese, es que los productos del agro valgan. O otra cosa se imagina que fue la anterior bonanza, que no fueran los $600 que valía la soja, los $4.500 que valía la leche en polvo y los $3 que valían los terneros. Entonces, como sabemos y deberíamos haber aprendido, eso genera un impulso gigantesco al Uruguay, y mi preocupación, y el tema que entonces ahora sí dejo a mis compañeros, es cómo vamos a utilizar. ¿Aprendimos algo de la última o no en esta vez? A ver, les deja la pregunta, no sé cómo tomaron la noticia, o sea, ¿lo estaban viendo así? ¿Estaban con ese toque de optimista, por ejemplo? Y segundo, eso, ¿no? A ver, tomemos hecha la explicación de Pablo muy clara, ¿qué pasa ahora con qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos ese boom? ¿Cómo aprovechamos esa posible bonanza, no? A ver, ¿quién quiere arrancar? Martín, ¿querés decir vos? Dale. Sí, a ver, sí, yo obviamente que no sigo como Pablo estos temas, pero sí veía que uno tiene algún amigo, algún cliente cercano al mundo agropecuario que se estaban poniendo muy contentos, ¿no? Y que estaban dando buenos números, o sea, lo que quiere decir que lo que no tenía claro es lo que comentaba Pablo, que parecería que esto no es algo coyuntural de una zafra, diríamos, de un año, sino que se podría mantener en el tiempo. A ver, obviamente que ojalá sea así, se concrete, y es una muy buena noticia para Uruguay. Mal que nos pese, Uruguay es un país que básicamente exporta materias primas, y de nuestros productos primarios es que depende lo segundo que sustenta el Uruguay, que es el Estado, básicamente. Uruguay es un país que hoy básicamente se basa en materias primas. Uruguay ha cambiado tan poco en los últimos 200 años. En realidad, seguimos siendo bastante básicos en eso, más allá de algunos esfuerzos. Materias primas, y el Estado está en todos lados. O sea que eso es una buena noticia. Se me preguntan, ¿en qué utilizaría, si esto se concreta, este boom económico? Justamente en reformar el Estado. ¿Ya? Hacer una reforma real del Estado profunda, que llegue al hueso, quizás, o no, va a salir mucho dinero. ¿Ya? En una primera instancia va a salir mucho dinero. ¿Por qué? Porque no se puede dejar a nadie tirado. ¿Tá? Cuando uno hace una reforma profunda, queda gente por fuera y no se puede dejar a nadie tirado. Y si hay platita, digamos, platita dulce, entre comillas, por cierto tiempo, yo intentaría hacer reformas estructurales, cosas que queden, que no se hizo anteriormente. Nos quemamos el dinero en muchas cosas muy importantes y que eran un debe del Uruguay, y en otras cosas que creo que no. Y este gobierno, hay que decirlo, luego de sus 2 grandes proyectos de ley, tampoco hay ninguna reforma estructural del Uruguay. Luego de la LUC y la ley de presupuesto, tampoco tenemos reformas estructurales del Uruguay. El Uruguay sigue siendo el mismo y terminaría este quinquenio siendo el mismo que antes. ¿Ah? Entonces, si esto llegara a concretarse y le da cierto optimismo, yo le diría al actual gobierno que se anime a hacer reformas que cambien el Uruguay desde el punto de vista estructural para los próximos 50 años. A ver, David, dale.
A ver, ¿Le vas a contestar a Martín con la reforma del Estado o vas con tu propuesta? No, coincido. Yo reformaría el Estado, probablemente también aprovecharía la reforma de la seguridad social y alguna otra reforma que habría que hacer. Lo que no coincido con Martín, seguramente no estamos pensando en el mismo tipo de reforma. Aunque con algunas cosas sí, yo creo que podemos coincidir. Ahora, yo creo que también es importante, y yo creo que hay algo que no se le respeta a la administración anterior, y es el nivel de reservas al que llegó Uruguay. Yo quiero recordar que el Uruguay tenía menos de 1.500 millones de reservas cuando arranca el gobierno de Tabaré Vázquez, y que llegó a tener 15 o 18 mil millones de dólares de reservas. Y eso quiere decir que se aprovechó la bonanza justamente para tener un colchón importante. No hubo esa dispersión de dinero. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir eso porque no era el tema. Lo que yo digo es, y esto sí no sé porque soy ignorante del tema, pero lo que pienso que además de las reformas habría que aprovechar para hacer una especie de fondo que nos permita una especie de fondo anticíclico. O sea, si sabemos que todos estos son cíclicos y que los precios cada tanto bajan, suben y bajan, de repente habría que aprovechar estas situaciones para hacer un fondo anticíclico, inclusive para las coberturas que muchas veces se quejan los productores agropecuarios que no tienen. Bueno, estaría muy bien que el Estado, y sin que utilice esos fondos para otras cosas, así no, pero que dedicados al agro, a la tecnificación del agro, y aparte de eso, a justamente lograr que los ciclos sean, cuando viene la baja, que no sea tan pronunciada una especie de subsidio. Yo estoy de acuerdo con los subsidios, aunque yo sé que a algunos no les gusta. De todas formas, yo quería decir que lo que hacen los chinos, a ver, hace años que los chinos no son socialistas ni comunistas, más allá del gobierno que tenga, como tampoco lo es Putin, y no sé por qué siguen pensando que Rusia es comunista algunas personas, pero lo cierto es que hay un tema que sí es importante, y es el Estado tiene que intervenir en la economía y tiene que aprovechar estas situaciones para generar las reservas y el desarrollo correspondiente. Ya tenemos dos, reforma del Estado y reformas estructurales, decía Martín, fondo contracíclico, decía Daoís. Teresa, ¿vos por dónde vas? ¿Por qué te inclinas? Bueno, yo primero me inclinaría por decir, y con todo lo crítica que ha sido el gobierno del Frente, a pesar de ser una persona que se considera de izquierda, diría que, y no quiero volver al tema de la pandemia, pero hemos podido bancar y seguimos bancando porque hubo una reforma del sistema de salud que permitió tener un sistema de salud sólido como el que tenemos. Y eso se invirtió en las etapas de bonanza. O sea que me parece que eso es algo que no podemos dejar de lado. También tenemos que tener claro que esto que estamos hablando de los científicos es posible porque también se puso más plata en los científicos de lo que se había puesto históricamente. Ni hablar del cambio de la matriz energética, del Ceibal y de la conectividad que tenemos. No hay como irse a otro país para darse cuenta de lo que es la conectividad de Uruguay, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos son elementos, porque cuando en el material que estuvimos trabajando en el peloteo anterior se hablaba un poco de como que la bonanza se había dilapidado. Yo no estoy de acuerdo que se haya dilapidado. Creo que se podría haber invertido mejor en muchas otras cosas y creo que hubo malas administraciones, pero eso no quiere decir que no se haya hecho absolutamente nada. ¿Cuáles son los grandes debes? La reforma educativa, sin duda alguna. Es decir, más allá, la reforma del Estado, por supuesto. La reforma educativa, fundamental, seguimos teniendo una educación del siglo XVIII. Ni siquiera creo que del XIX, porque el enciclopedismo fue en el siglo XVIII. Entonces, me parece que eso es como una de las cosas fundamentales que tendríamos que... Y la otra cosa es tener conciencia en el cambio en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, realmente también invertir mucho ahí en cómo capacitar, cómo incentivar, cómo motivar para, que está muy vinculado a esto de la reforma educativa, ¿no?
cómo incentivar y cómo capacitar para que este mundo nuevo del trabajo que se viene con nuevas actividades, con nuevas cosas, que no tienen que ver solo con la tecnología, también está todo el tema del rescate de las artes, de las ciencias, ¿no? Digo, hay un montón de temas que me parece que el Uruguay se está debiendo también, y insisto, creo que está fuertemente vinculado al tema de la reforma educativa. Pablo, ahora si te escuchamos, ¿con qué harías vos? Primero hiciste la explicación técnica, ahora, ¿qué harías con esa prosperidad? A ver. ¿Cómo te ayudé en la conducción, Romina? Totalmente, me hiciste el trabajo, Sí, estás cobrando. Sí, más. sí. No, yo creo que la última bonanza fue el manual de lo que no hay que hacer, digamos. Es como esa gente que se saca la lotería y entonces su poder adquisitivo aumenta por 10. Yo sabía que ibas a venir por eso hice la introducción. Pero las ambiciones se le aumentan por 100, entonces se saca la lotería y termina con una deuda mucho más grande de la que tuvo antes de sacar la lotería. Eso fue lo que hicimos. En el manual de la economía de cualquier persona está que te endeudás en los momentos malos porque sabés que lo vas a poder pagar en el bueno. Acá hicimos exactamente lo contrario, nos endeudamos en el momento bueno para tener que después enfrentar, gracias a Dios las tasas de interés nos salvaron la vida, sino esta crisis había que haberla atravesado con el 8% de tasas, como fue en todo el pasado. Lo que para mí se hizo fue gastar, no se cambió nada, digamos. Yo te concedo la salud, Teresa, te la concedo. Te concedo el plan Ceibal, que lástima que hubo que hacerlo a escondidas. El plan Ceibal se hizo a escondidas de los sindicatos porque si no, no salía. Lo que sí es que es como aquella canción de Copani que decía todo me sale mal, me sale caro y no es muy bueno. Lo que nos pasó fue que nos terminamos con la educación pésima, prioridad si las hay, y sé que Martín y Teresa me acompañan a full en eso, pésima, pero eso sí, mucho más cara. Y lo mismo podemos decir de la seguridad, mala pero cara. Lo mismo podemos decir de casi todos los temas, sin infraestructura. Entonces, si nos cae la suerte de tener un gobierno liberal en la primera vez en la historia, porque los liberales que han gobernado en la historia reciente o tuvieron unas herencias dantescas o tuvieron las 7 plagas de Egipto, ¿no? Como lo que estamos viendo. Esta vez sería la primera vez que un liberal enfrenta una bonanza. ¿Y qué haría un liberal que enfrenta una bonanza? Lo que yo le pido al gobierno, y además esta tertulia a mí lo que me gusta es ponerle a la gente la capacidad de exigirle al gobierno, de pedirle cuenta, ¿no? Viejo, yo si vivo en 3 años de bonanza, después de eso quiero tener una educación que me haga estar en un escalón siguiente. Ya soy de otro país, ya no me comparo con Costa Rica, ya me empiezo a comparar con otro país. Quiero tener el tema de las cárceles resuelto, pero resuelto. Quiero tener el tema de las cárceles resuelto. Quiero tener la seguridad resuelto. Quiero tener la infraestructura de un país que vale la pena venir a invertir. Y quiero, por último, terminar el ciclo del impuesto como forma de resolver todo, porque si vos le empezás a soltar esta mochila, el agro, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el agro tiene el 60% de sus impuestos son ciegos? ¿No interesa lo que produzcan? Tiene que pagar el 60%, no importa, patrimonio, todos los impuestos son el 60% fijos, ciegos, sin ninguna relación. Bueno, que nos vayamos a un sistema de impuestos que sea proporcional a la riqueza de las personas, a la ganancia de las personas, y salgamos de esto, porque eso lo único que hace es envilecer el precio de la tierra, envilecer ese trabajo. Entonces, yo me encantaría que la gente sea hiper exigente con este gobierno, si llevan un ciclo de buena, y que los debes, hagamos el checklist y vayamos tildando los problemas que no se pueden tolerar. No se puede tolerar esta educación. Capaz que aquellos 100 liceos de tal, ¿se acuerdan? Bueno, capaz que es el momento de hacerlos. Por lo tanto, digamos, esa es la gran diferencia entre que salgas de una bonanza con el mismo país, como mi pesimista amigo Martín en general lo ve, o que salgas con otro jalón y jugando otras ligas. Eso es lo que tenemos que ser exigentes.
Este tema daba seguro para más, pero vamos a dejarlo por ahí. Ya despertamos la inquietud, ya los dejamos pensando, seguramente a los oyentes, haciendo su propia lista de prioridades en caso de que se dé este pronóstico de lo que está viendo Pablo, ¿no? Con la explicación contundente que daba al arranque. Haciendo mi trabajo, haciendo mi tarea. Así que queda planteado para retomarlo en cualquier momento, porque daba para mucho más. Seguro que daba para seguir a propósito de lo que dijo Pablo, a propósito de lo que plantearon ustedes, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo por ahí ahora y volvemos en él, no sé, en unos meses seguramente. ¿Qué les parece? En función de cómo nos venga dando y qué tan cerca estemos entonces de verlo más tangible esa prosperidad. Vamos a hacer un breve corte ahora y enseguida volvemos con un breve espacio para los telegramas.